Hola, soy Juan Carlos Stoll, el feliz propietario de un Scram 411. Yo empecé con las motos hace más o menos unos 15 años. Yo me movía mucho en mi auto y en ese momento en Lima el tráfico no era como es hoy, pero ya comenzaba a ponerse pesado, ¿no? Entonces dije, acá hay que buscar alguna otra alternativa porque a veces simplemente no me provocaba ser un rehén del tráfico, porque así es como lo llamo uno, ¿no? Uno puede estar en un auto con aire acondicionado, con una buena música, pero estás atrapado finalmente, ¿no? Entonces dije, vamos a probar con una moto. Comencé con un scooter 150, me acuerdo. Pero en ese momento además lo que me di cuenta es que estaba descubriendo otro tipo de sensaciones más allá del simple transporte del punto A al punto B, ¿no? Me gustaban las sensaciones, ¿no? Esa sensación de libertad que dan las motos. Crecí de cilindrada en el scooter, me fui un 150 a 300, pero además el scooter no era como que la moto ideal cuando uno quería ya salir fuera de la ciudad, explorar otras cosas. Entonces dije, no, hay que añadir un elemento adicional. Y creo que como es una evolución natural, fui subiendo esa moto de cilindrada, ¿no? Entonces la 250 un tiempo después se convirtió en 650, la 650 se convirtió en 800 y la 800 se convirtió en una 1200, ¿no? Entonces ya con esas motos más grandes lo que pude hacer fue justo cumplir esos sueños de viajar por el Perú e incluso hacer viajes internacionales. Lo que sucedió es que esa moto grande, en muchos casos, no era la moto ideal. Entonces yo comencé un proceso de búsqueda porque sabía que para algunas cosas no siempre más es mejor. Entonces decía, no, acá falta una tercera moto, ¿no? Entonces decía, una moto que me permita hacer escapadas de repente solo, ¿no? Que sea algo ligero, oye, si por ahí se cae lo puedas levantar con facilidad, no es lo mismo levantar 180 kilos que levantar 260 kilos, y me puse a investigar, ¿no? Entonces me puse a investigar. Yo en ese momento no sabía que existía representación de Royal Enfield en Perú, y menos sabía que existían tiendas tan bonitas como las tiene, ¿no? Entonces yo ya sabía algo de Royal Enfield, muy poco, pero lo conocía más que nada por temas históricos, porque soy un poco curioso para eso, ¿no? Entonces sabía poco en ese momento de la marca. Me acuerdo que era una marca que había comenzado como a mediados del siglo XIX haciendo agujas. Y claro, también sabía que en 1901 lanzó su primera motocicleta, creo que era una motocicleta de un HP o algo así. Entonces esto era una marca que a mí me parecía atractiva. Y me acuerdo clarito, en algún de estos libros tipo enciclopedia de motos, había visto una fotografía de esta moto que se llama la Flying Flea, ¿no? Salía la moto cayendo en un paracaídas y luego había la foto como de un soldado levantando la moto como si fuera una bicicleta, ¿no? Y era una moto 125 centímetros cúbicos. Entonces decía, increíble que hayan podido hacer una moto de esas características, ¿no? Incluso sabía que esa moto se usó durante el desembarco de Normandía en el día D, ¿no? Cayeron atrás de las líneas enemigas, ¿no? Y es como los soldados la abordaban. Entonces todo eso a mí me da un carácter especial de la marca, ¿no? Esas marcas como históricas. Entonces cuando tomé conocimiento de esta tienda de Royal Enfield, pues no sabía qué moto iba a ver, ¿no? En realidad lo hice no solamente por el hecho de querer comprar la moto que ya yo he contado, que estaba buscando una moto con ciertas características, sino también un poco por curiosidad, porque las fotos que había visto mostraban una tienda bonita, interesante, bien ambientada. Entonces llegué a la tienda, comencé a ver un poco los modelos, los primeros que se me presentaron, y me ofrecieron hacer una prueba, ¿no? Probé una Hunter 350 y probé la Meteor 350, ¿no? Son las dos que por coincidencia tengo aquí, ¿no? Me parecieron motos simpáticas, sobre todo por el motor, ¿no? Estos motores que te ofrecen el torque a muy bajas revoluciones. Entonces me pareció una manera de conducir relajada, tranquila, donde no tenías que acelerar mucho la moto para obtener ese empuje. Y eso para mí era algo interesante, es algo de lo que yo busco. Yo no soy una persona que le guste revolucionar las motos, no es mi estilo de conducción. Entonces me pareció interesante, ¿no? Me acuerdo clarito que en la Hunter me sentía un poco en una posición un poco hacia adelante para lo que era mi gusto, una posición bastante más deportiva. Y la Meteor era al contrario, era una posición más relajada, como que vas en un sofá, ¿no? Y yo, que venía de estar manejando mucho una moto Maxi Trail grande, estaba más acostumbrado a una posición erguida, ¿no? Entonces yo decía, bueno, estas motos no creo que sean la moto que yo estoy buscando, ¿no? Y de casualidad, yo ya estaba por irme, veo en un rincón de la tienda veo la Scram 411, ¿no? La veo, la quedo mirando
y lo que me llamó la atención de la moto es que decía Himalayan. Decía Himalayan 411. Entonces inmediatamente yo la relacioné con esa moto que yo ya había conocido, había visto hace algunos meses videos sobre la moto y me pareció interesante. Me quedé un poco con la idea, no la probé, pero sí me senté en la moto. Me senté en la moto y dije, esta moto tiene la posición que es la que yo busco. Entonces se parece bastante a la posición más cómoda de las tres grandes, pero tenía una cosa bien interesante, ¿no? Que yo no buscaba una moto trail. Yo lo que buscaba era una moto más malcriada, yo le llamo a la moto. ¿Qué quiere decir malcriada? Una moto que aparenta poquito, pero hace mucho, ¿no? Entonces me quedé con esa idea, oye, ¿qué será el Scrum? Me tenía que ir, ya no seguí preguntando ni nada, pero llegué a mi casa y comencé como a ver videos, ¿no? Incluso encontré un documental de un grupo de personas que agarran la Scrum y la meten por los Himalayas y dije, wow, esta moto hace más de lo que parece hacer. Y claro, ahí lo que aprendí es que esta moto, siendo una Scramble, había tomado una ruta distinta a la que muchas motos Scramble de otras marcas tenían, ¿no? Muchas motos Scramble nacen en realidad de motos Roadster, de motos Naked, que las adaptan para hacer Scramble, ¿no? O sea, viene esto de la época incluso de los Café Racer, ¿no? Donde tenía la moto que meterse por todos lados, pero adaptaban la moto de pista a que pueda ir por tierra. Pero claro, eso tiene algunas desventajas, ¿no? No tienes el recorrido de suspensión, por ejemplo, el chasis no está preparado para eso. Entonces yo dije, esta moto, oye, la que he visto parece ser esa moto que yo andaba buscando, pero que yo no sabía que existía, ¿no? Yo me la encontré, diría casi de casualidad, como curioso cuando fui a la tienda, ¿no? Y comencé a ver, oye, ¿qué cosas hay más o menos de acuerdo a lo que yo pensaba, ¿no? Que necesitaba. Y simplemente me di cuenta que la Scram era la moto que yo quería y que no había otra moto ahí que fuese específicamente lo que yo quería, ¿no? Con eso no quiero decir que la Scram es mejor o peor que otra, simplemente era la moto que se ajustaba a lo que yo necesitaba, ¿no? Y cuando la moto ya tenía unos 900 kilómetros, apareció esta oportunidad de hacer un viaje a Tingomaría, ¿no? En una ruta simpática yendo de Lima a Huánuco por una trocha, ¿no? Luego a Tingomaría y regresando ya por Guayay hasta Lima. Y me acuerdo que hasta el día anterior yo andaba dudando y decía, ¿qué moto llevo? Y tenía la moto grande y tenía la Scram que recién había comprado y tenía estos 900 kilómetros, ¿no? Yo me ponía a hablar con las motos. Yo me puse a conversar, eso parece un poco loco, pero las motos como que me hablan y me van diciendo cosas. Entonces, Panzer, porque Panzer yo le llamo a la moto grande, se llama Panzer porque es como el tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial, grandote, verde, todo lo demás. Entonces decía, ya. Y Panzer lo que me decía es, llévame como me lleva siempre a todos los viajes, ¿no? Y por el otro lado estaba Roxy. Roxy se llama la Scram 411, ¿no? Roxy porque es desenfrenada, es así, es muy espontánea, además. Me decía un poco, no, lleva a mí, yo recién he llegado, siempre has llevado a Panzer, ahora yo quiero ir. Eso más o menos como en mi cabeza sonaba. Y dije, bueno, vamos a llevar la Scram a este viaje corto, ¿no? Y tengo que ser sincero en decir, vamos a ver cómo siento la Scram, estando acostumbrado a manejar una moto grande con muchas funciones, y decía, vamos a ver cómo nos va con la Scram, ¿no? De hecho, una cosa que yo sí me había fijado como condición era, yo al Scram no le voy a poner accesorios que rompan su línea, porque la línea del Scram me encantaba. Yo no le iba a poner ni parrillas, ni portamaletas, ni siquiera el parabrisas, nada. Yo quería que la moto siempre permanezca como la diseñaron en la fábrica. Entonces dije, bueno, ok, vamos a llevarnos la Scram. Salí a ese viaje con mucha expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y la verdad que la moto me sorprendió. La moto me sorprendió muchísimo porque en ningún momento, por ejemplo, sentí falta de potencia. Y ojo, y la comparación es muy extrema porque yo venía acostumbrado a manejar una moto de 125 caballos y estaba pasando a una de casi 25, ¿no? Sin embargo, ese torque a bajas revoluciones que me daba un manejo muy relajado. Cuando en la trocha venían las subidas por tierra, yo me acuerdo que ponía mi cambio y trepaba a una velocidad que es muy parecida a la que yo manejaría la moto grande, porque tampoco es que en trocha uno se pone a correr. Entonces, me sorprendió mucho manejando a más de 4.000 metros de altura por buenos tramos, y eso que yo cuidaba incluso las revoluciones porque la moto todavía no tenía 2.000 kilómetros. No sentía que la moto se haya desinflado mucho por la falta de presión. O sea, igual se portó
bastante bien, y la verdad que yo me acuerdo que en cada parada que hacíamos en el viaje yo me reía y decía, esta moto es alucinante, ¿no? Porque todo eso lo hacía en un formato que es el que a mí me gustaba y muy compacto, ¿no? Entonces la verdad que fue un redescubrimiento para mí de lo que es la simplicidad del motociclismo, ¿no? Algo que a mí me dijo, no siempre necesitas un motor grande, no siempre necesitas un montón de funcionalidades que creo que sí son buenas y uno las aprovecha mucho, pero eso creo que no impide disfrutar muchísimo una moto, ¿no? Y ese es un poco como yo me sentí con la Scram, muy contento con la compra, ¿no? Sobre la comunidad, creo que también fue algo bien interesante que descubrí. Me parece que la comunidad de Royal Enfield en Perú es distinta. Y es distinta porque viene directamente impulsada por la marca, ¿no? En otras marcas que he tenido, sí es cierto que se forman comunidades, se forman clubes, pero yo diría que es más por iniciativa de los propios usuarios, ¿no? Que un poco comparten la pasión por la marca, los gustos, y se van organizando y digamos, hacen sus salidas, sus viajes, ¿no? Pero a diferencia de eso, yo creo que en Royal Enfield lo que sucede es que la misma marca es la que promueve esta comunidad, ¿no? Entonces, me parece muy valioso, por ejemplo, para alguien que recién se inicia y no necesariamente a veces tiene pues, las conexiones, los amigos, lo demás. Creo que es una buena manera de insertarse, porque además encontré en esa comunidad de personas, personas muy amables, muy sencillas, que les gusta reírse mucho de las cosas. Yo en las pocas salidas que he tenido todavía por el tiempo en el que tengo la moto, la verdad que me he divertido muchísimo y creo de verdad que son un gran grupo. Yo definiría la Scram si tuviéramos una baraja de cartas enfrente, ¿no? Y tuviera que decir qué carta le asigno al Scram de todas las que tengo enfrente, yo diría que es el comodín. Es esa carta que uno la puede usar como uno necesite, ¿no? La quieres para el tráfico en la ciudad, es una moto ligera. El aro 19 le da un excelente equilibrio entre lo que es un manejo off-road, donde necesitas un aro un poco más grande, pero también tienes una maniobrabilidad suficiente para la ciudad. Tienes un acabado, una imagen, una personalidad que creo que es muy distintiva. A mí me gustó mucho el look casi ochentero que tiene la moto, unas combinaciones de colores muy bonitas, y es una moto de verdad que muy cumplidora. Yo creo que quien busca una moto y no está seguro todavía qué cosa es lo que quiere hacer con la moto, es una excelente alternativa, ¿no? Y creo que todavía tengo muchas cosas por descubrir con esa moto. Me estoy quitando un poco el paradigma de que a veces para viajar solamente es como una moto grande. Creo que se puede hacer también con una moto de este tipo, y son muy pocas cosas a las que renuncias en comparación con la versatilidad que te da.